Ya vimos temas de procesos, de dominios, creo que vamos bien allí. Ahora vamos a ver temas de integración, ya vimos un poquito de integración. Y creo que hicimos el examen de integración, ¿verdad? Ese ya lo hicimos. Bueno, vamos a tocar el tema de lo que es el alcance. La gestión del alcance. Aquí, obviamente, vamos a ver un poco tanto alcance del predictivo, que ustedes ya han visto bastante en el programa de la especialización, pero vamos a ver temas del alcance en temas de agilidad, ¿ok? ¿Cómo es este concepto en agilidad? Entonces, veamos algunos conceptos claves. Voy también vamos a ver, un segundito. A ver. Ya. Laura, ¿quién llegó después? Ya tú eres la que chequeas. Y ese ya estaba. Sí, profe, aquí estoy, ojo, güey. Pues que ese ya estaba. Mejor, más bien, ¿quién faltó? ¿Quién faltó? Víctor, Uy, Víctor. Víctor, linda, va a salir. No va a engordar Víctor el marranito ese. Falta Víctor y Chocontá, profe. De resto, todos contaron a la de 15. ¿Víctor no se conectó? Ah, Tampoco yo ¿cómo me he volteo Chocontá. esto para imprimirlo del otro lado? ¿Cómo lo volteo para imprimirlo del otro lado? ¿qué? Sí, Ya. me salió bien. Entonces, A ver, ahí ya están en otra cosa. Listo. Bueno, entonces vamos a explicar lo que ustedes obviamente quieran profundizar, me van diciendo y luego ahorita vemos el test. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces sería lo siguiente. Uno es el alcance del proyecto y el alcance del producto. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Alcance de proyecto y alcance de producto. ¿Quién me la dice? La diferencia entre alcance del proyecto y alcance del producto. El proyecto es como los requisitos como tal, lo que se fundamenta el proyecto, y el producto es a lo técnico, lo que debe ejecutar el producto como tal. Sí, vamos bien, sí, sí. Si el proyecto es construir un edificio, el producto es el edificio, pero la gestión del proyecto, ¿qué viene siendo? beneficio, profe. No, gestión del proyecto. Las interacciones que se tiene a lo largo de la construcción. Sí, ¿como cuáles? Primero por las fases, la interacción desde los cimientos, después las bases, ¿cierto? El primer piso, lo que se va requiriendo, obra negra, creo yo, cada hito, cada fase, creo. Sería la gestión, ir llevando, pues, cada tarea a su consecución y con la siguiente, creo yo. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién más? John, dime. Pues como para complementar ahí es más que todo como las actividades, como el trabajo que se tiene que realizar para poder entregar el producto. Las funciones y características más bien. Ok, ok. Bueno, entonces, veamos lo siguiente.
El producto viene siendo entonces el edificio, ¿verdad? Viene siendo, en ese caso, el edificio. ¿Listo? Vamos que este es el edificio. Este es el producto. Y hay que hacerle una ingeniería, hay que hacerle una arquitectura, hay que hacerle, ¿cierto? Toda una serie de pasos. Esto debe estar en la AWS. Si hablamos del modelo predictivo, debe estar en la AWS. ¿De acuerdo? Pero para poder lograr para poder lograr esto, lo que está aquí, en esta zona, todas estas actividades que están aquí, es la gestión del proyecto. ¿Listo? ¿Qué es cuál? Adquisiciones, conseguir los permisos, quizás ayudar a gestionar para conseguir el terreno. ¿Listo? Esta es planear toda la gestión, tanto el proyecto como el producto. ¿De acuerdo? Entonces, allí están las dos gestiones. ¿Listo? Yo creo que lo tienen muy bien claro. Eso está muy bien. ¿Vale? Víctor, que dice que tiene clase. Chicos, ya ustedes son los que definen. Cobrémosle 5, profe, porque ya sabe, porque me cae bien el socio. Listo, bueno, ahí dicen. ¿Listo? Entonces, bueno. Eso está claro, me parece que está claro. Entonces, eso requiere que exista también unos procesos de gestión del alcance y un plan de gestión del alcance. Bueno, el proceso más bien de gestión del alcance. O los procesos, sí, porque en realidad pueden ser varios. Está el proceso de gestionar la AWS, está el proceso del diccionario, está el proceso de levantar los requerimientos, está el proceso de definir el alcance. Esos son procesos. Y como resultado dan el plan, dan ese plan de gestión. ¿Ok? En el mundo de la agilidad, pasa algo interesante, y es que si para nosotros en un modelo predictivo utilizamos la AWS, en el mundo de la agilidad utilizamos algo que se llama el backlog. ¿Se recuerdan? El backlog. Entonces, ¿por qué la diferencia? En realidad el backlog también es un mapa AWS, pero es un mapa incremental de AWS. Es decir, mientras que en el mundo predictivo yo necesito definir un alcance, necesito darle una línea base, cerrarlo, o sea, que no se salga de allí en lo posible. En el mundo del backlog, en el mundo de la agilidad, tenemos el backlog, viene siendo también, es una lista que se va desplegando, se va llenando, ¿cierto? Con diferentes historias de usuario. Entonces, en ese backlog vamos a tener o historias de usuario o requerimientos. ¿Listo? Historias de usuario o requerimientos. O casos de uso. ¿Sí? Etcétera. O sea, el backlog lo que va a hacer es que empezamos a apilar lo que genera valor al usuario, pero este sí puede ser modificado, pues se va modificando porque lo que estamos haciendo en el backlog es que le estamos dando unas prioridades. Lo que está en el nivel más alto, digámoslo así, es lo que está ya listo para ser desarrollado o para irse a un sprint, ¿de acuerdo? De un equipo ágil. Y lo que está acá es lo que se está formulando, lo que se está aceptando, lo que se está, a medida que vamos llenando el backlog y se va definiendo que está listo para ser desarrollado, que está ready, entonces allí es donde el equipo Scrum o el equipo ágil toma de allí y es la pieza que van a construir o es el incremento que van a desarrollar, ¿de acuerdo?
Y esto está mapeado. Digamos que en el mundo de la agilidad también se mapea. Allá utilizamos varias herramientas. Una de ellas puede ser el User Story Mapping. El User Story Mapping es una herramienta de mapeo funcional de un sistema. Mapeo funcional de un sistema. Entonces, con eso nos damos cuenta cuál es la primera versión, cuál es la segunda versión, etcétera. Y así vamos entregando ese backlog. Yo tengo que aprender como gerente de proyecto a gestionar tanto el modelo predictivo como el modelo ágil. ¿Listo? Porque ambas son gestión del alcance. Ambas son gestión del alcance. La única diferencia ya es cómo se hacen los criterios para gestionar el alcance en un modelo ágil y cuáles son los criterios para gestionarlo en un modelo predictivo. ¿Es claro? ¿Hasta allí hay preguntas? Profe, una. Por ejemplo, pues en el transcurso de un sprint, el cliente genera pues, pues algo que genere valor. Entonces ahí, ¿cómo va llenando al backlog? ¿Se tiene que analizar si eso es prioridad o no? ¿O si va de último en la cola de prioridades? Ya. Te voy a explicar un poquito en general. Ya te consigo el diagrama Scrum. Digamos que los procesos de Scrum son estos. Vamos a ver. Yo lo coloco más grande. ¿Listo? Se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces lo que me preguntas es, hay un backlog de un producto. Un backlog de un producto. Supongamos que sea el backlog del edificio. Vamos a hacer este edificio porque no es un edificio cualquiera, no es un edificio, una torre cualquiera, va a ser un edificio inteligente, que sea con modelos de innovación, que tenga cosas súper diferentes. Entonces, vamos a suponer que vamos a crear un edificio inteligente para la industria 4.0, 5.0, qué sé yo. Sí, que sea sostenible, que sea algo diferente, nuevo. Entonces, vamos a iterar. Entonces, ¿qué creamos? Creamos un backlog de esas necesidades de ese edificio. Entonces, acá, en todo este proceso que hace el Product Owner, el Product Owner empieza a sentarse con los stakeholders y a empezar a tomar, ¿qué? Las ideas, los requerimientos, todo. La innovación. Ojo, porque aquí también estamos utilizando innovación. Estamos haciendo Design Thinking. Ustedes ya vieron cosas de Design Thinking, ¿cierto? Creo que sí. Me han dicho que sí. Señor. Sí, profe, dimos un brochazo, sí. Ok, pero sirve. O sea, porque en este caso estamos desarrollando un proyecto que tiene incertidumbre, que no sabemos cuál es el mejor edificio que vamos a hacer. Entonces, lo vamos a ¿qué? A diseñar, vamos a crearlo y a construirlo. Por eso es un proyecto que es más ágil que predictivo. ¿De acuerdo? Entonces, como tiene innovación, pues vamos a generar ideas de qué debería tener. Entonces, muchos de ustedes dirán, no, pues si es un edificio debería ser sostenible, debería tener paneles solares con energía renovable, debería sustentarse su propia agua, qué sé yo. Ok, entonces empezamos a generar ¿qué? Esa historia de usuario. Ay, Esa historia de usuario y empezamos a generar esos requerimientos y todas esas situaciones que empiezan a ver. Entonces, volviendo a la pregunta, que creo que me decía Jorge, es aquí puede llegar una nueva idea. Digamos que se genera un primer sprint, sacamos un primer piloto, prototipo o ideación de lo que sería ese edificio, una maqueta de lo que sería ese edificio, y de pronto a alguien se le ocurrió decir, venga, ese edificio, la verdad, hagámoslo tipo triángulo o pentágono, que no sea un cuadrado, que sea un pentágono. Entonces, pues nada, el cliente está diciendo algo que se lleva a casa idea, viene a casa idea, y esa idea empieza a formularse, ojo, a formularse. Todo eso lo hace el Product Owner. Entonces empieza a entender y la gente le gusta la idea, hasta que esta idea va quedando acá, va dándole prioridad, porque dicen, está buenísimo. ¿Qué pasa si lo hacemos con un pentágono? Y finalmente la idea se formula y dice, sí, sí es viable, lo podemos hacer técnicamente con los arquitectos
se puede hacer un diseño, y llega acá. Eso quiere decir que esta idea, estoy dibujándola como si fuera la verde, llegó acá, se priorizó, noten que estaba acá abajo y empezó a escalar, a hacer una muy buena idea. Entonces, la diferencia con el mundo predictivo es que quiero que todo esté, precisamente predictivo, todo esté un alcance definido, bien definido. En cambio, en la agilidad puede pasar que puede llegar una nueva idea sin perder el objetivo, que es construir ese edificio inteligente, etcétera, sostenible, pero puede llegar una idea que se priorice y sea la idea que gane. Y esta va al siguiente sprint. Este día, la siguiente sprint, y ya hay que construir el siguiente prototipo. ¿Me explico? No sé si con eso, Jorge, te queda más claro y para los demás. Sí, señor, sí. Pues entendería que es que a toda idea nueva o algo que al cliente le genera valor que él cree que no se tuvo en cuenta desde antes, igual se tiene que pasar una fase de análisis de viabilidad, factibilidad, toda la parte de lo que conlleva para poder ir a un sprint. Correcto. Es decir, eso es lo que llamamos es la definición de listo. Voy a colocarlo acá. Definición de listo. Que en inglés se llama Definition of Ready. ¿Ok? Y yo determino cuándo está listo una historia o un elemento del backlog. ¿Cuándo está listo? Digamos que las que están acá arriba, voy a colocarlas como listas. ¿Listas para hacer qué? O listas. Sí, listas para hacer, o ready. Voy a colocarla más bien, ready. Las que están acá están listas ¿para qué? Para irse al sprint. Para irse al sprint planning. Y para irse al sprint backlog. ¿Ok? Porque es las que ya dice, ok, ese requerimiento está bien analizado, está aprobado, está validado, está de alguna manera verificado que sí es viable. Entonces aquí, viable, puede ser un valor que es realizable, bueno, viable y, ¿cómo se diría? Justificable. Claro. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de la agilidad, sin perder el valor. O sea, no se puede salir cosas que, ya no quiero un edificio, quiero una casa en el aire. No, espérate. Ustedes, estamos en el proyecto del edificio. No me puedes venir a pedir cosas de casas. Ese objetivo se llama, en agilidad se llama el goal, bueno, sí, también hay goal sprint, pero es el goal del proyecto. El project goal. Project goal es como el objetivo del proyecto. Si estamos construyendo el edificio, es el edificio. Si ya menos de que digan, no, ya no queremos edificio, queremos casa, entonces tumbemos el proyecto, o sea, cerramos el proyecto, sea ágil o lo que sea, se cierra y vamos para el proyecto casa. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo también claro. O sea, es todas las ideas que estén dentro del mismo contexto para cumplir ese objetivo de valor que está pidiendo el negocio. ¿Es claro eso? En el mundo predictivo también lo podemos seguir manejando, porque tenemos la AWS. En realidad, para mí la AWS es un backlog, es un backlog también, pero pues acá tengo que planear más. O sea, acá la planeación es progresiva, pero me doy un tiempo de planeación para tratar de hacer una buena línea base, porque tengo más certeza del entregable, tengo más certeza de las actividades, tengo más confianza y certeza de lo que hay que hacer. En cambio, en el mundo de la agilidad, de lo incierto es más incierto, porque es mucho, o puede ser más innovador, o puede ser algo que desconozco, entonces hay que hacerlo un poco más ágil. Esa es un poco de la diferencia, ¿vale? Sigamos acá. Entonces, aquí noten que en proyectos igual hay un plan de requerimientos. Y en últimas, el sentido de la gestión de requerimientos no ha cambiado, ni en el predictivo ni en el ágil. Gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos no cambia en ningún lado, o sea, es igual, esa gestión se tiene que hacer. Es la única forma de
de levantar alcance. Lo que cambia es el modelo de desarrollo. Yo puedo levantar requerimientos y llenarlo en un backlog, o puedo hacer requerimientos y llenarlos en una AWS. O si puedo mezclar ambas en el híbrido, las mezclo. A veces en la AWS yo tengo las actividades grandes y algunos productos los desarrollo en ágil con backlog, ¿ok? Con backlog por producto. Entonces, eso también es posible. Igual es una gestión que hay que hacer, la de requerimientos. ¿Listo? Levantar bien. En ambos casos, aquí en el backlog se trabaja más con historias de usuario. Entonces, historias de usuario. ¿Ustedes han visto historias de usuario? Chicos, No, profe. No, no. No, pero no, ese tema no. No, profe, yo no he visto usuario. Entonces, sí es bueno que me permitan enseñarles gestión de requerimientos un poquito con historias de usuario. Porque en el mundo, o sea, de proyectos, ya que ustedes están, ya la AWS no me meto tanto con ella porque seguramente ya han trabajado más, ¿cierto? La AWS ya la han trabajado, han visto cómo se levanta, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, me voy a meter un poquito más con el tema de historias de usuario. Aprovechando allí, hacemos unos ejercicios para que aprendamos un poquito más de historias de usuario, ¿les parece? Entonces hago la pausa, porque además esto tiene que ver con esto, con las técnicas con estas técnicas, miren. Y lo dice, aquí de una vez estamos atacando, dice la obtención de datos, hay cantidad de técnicas para obtener la información, que eso es parte de la gestión de requerimientos. Es una gestión de requerimientos puede darse con historias de usuario, puede darse con requerimientos, puede darse con requerimientos normalmente funcionales o no. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que se levantan los requerimientos tipo historias de usuario. Para eso entonces permítanme, yo les comparto algo de mi curso de historias de usuario, para que entendamos un poquito qué es eso, cómo funciona, etcétera. ¿Listo? Ya voy, ya voy. A ver. Espera que estoy buscando un momentico una presentación que tengo. Ya les comparto. Un segundo.
Ya, listo, ya lo tengo. Listo, vamos a ver este curso rápido, ¿vale? Bien, veamos entonces por qué las historias de usuario empiezan a ser interesantes en el mundo de la agilidad. ¿Listo? Segundo acá. Bien. Entonces, las características que tiene las historias de usuario y lo que más nos interesa es la funcionalidad, cómo el usuario espera, vive, siente la necesidad o su dolor o su beneficio o lo que necesita. Entonces es una conversación que en lo posible hacemos que sea una conversación muy abierta, muy participativa, pues que el usuario en realidad sienta y abra todo lo que necesite y exprese para nosotros lograr entender la verdadera necesidad. Entonces, normalmente son cortas, son fáciles de leer, son entendibles, son incrementos pequeños, o sea, son cosas que vamos desagregando en cosas pequeñas para que luego las podamos armar. Y son fáciles de estimar y no se llevan documentos grandes, ni pesados, ni listas organizadas. Entonces, algo que nos permite entender netamente funcionalidades de valor, descubrir muy bien el valor dentro de esas conversaciones. Entonces, la magia de la historia de usuario ayuda a que cumplamos aspectos netamente funcionales de lo que quiera resolver el usuario. ¿Ok? Si es el edificio ese que estamos hablando, pues dice, ok, necesitamos que el edificio sea sostenible. ¿Qué es sostenible? Cuéntame para ti qué es sostenible. Entonces el usuario puede decir, no, que tenga su propia energía, que el agua se recicle y se mantenga, etcétera. O sea, bueno, ok, miremos. Entonces, y una vez vemos esos aspectos funcionales, por cada aspecto funcional nosotros debemos definir cuál sería la aceptación. ¿Cuál sería el criterio de aceptación? ¿Sí? Manuales, automatizados. O sea, ¿cómo aceptas tú ese entregable? ¿Cómo aceptas ese edificio? ¿Cómo aceptas que sea sostenible? ¿Cómo aceptas que tengas qué? Entonces es importante de allí ya ir empezando a definir cuál va a ser ese modelo de aceptación que al final, que vamos a desarrollar, pues finalmente sean los criterios para nosotros validar esa calidad. ¿Ok? Esto sí que es chévere porque en los modelos tradicionales muchas veces nos enseñan a levantar requerimientos, pero de entrada no nos cuestionamos bien de cuál sería cómo se entrega, cómo me lo acepta el cliente. Levantamos bien el requerimiento, muchas veces no sabemos cómo se va a entregar. Luego sigue el despliegue de esa funcionalidad del ambiente y cómo se certifica, en ese caso por el proveedor. ¿Listo? Entonces, hay algunas ventajas interesantes que está orientado a resultados, no a especificaciones. Ojo, aquí no se trata, una historia de usuario no es, tiene que ser de marca X. Eso no es una historia de usuario, eso es un requerimiento, eso es una especificación. Historia de usuario es qué hace el usuario, qué vive el usuario, qué siente el usuario con esa necesidad, qué quiere resolver el usuario. Entonces, no quedan escenarios sin probar. Obviamente los escenarios nos ayudan a entender más los criterios de aceptación y lo que está fuera de los criterios de aceptación se convierte en una nueva historia. Entonces se asigna prioridad y se pueden olvidar, no tenemos que volver a preocupar por ella, pues el desarrollo orientado a casos
Le puedo garantizar que no quedan escenarios por cubrir. Ok, sí. Listo. Entonces, eso en relación con la historia de usuario y la agilidad. Obviamente, la historia de usuario empieza a ser un elemento clave para entender funcionalidades. En la agilidad, pues obviamente a la hora de construir, pues nos queda más fácil de descifrar. ¿Listo? Normalmente en la agilidad con Scrum, el PO, el Product Owner, es el experto el que nos ayuda a entender la historia del usuario y el que entiende la cabeza del usuario. Tiene que meterse en la cabeza y en las emociones del usuario para entender esa funcionalidad. Y eso nos permite entender esa conversación. Aquí una palabra clave que nos dice la historia del usuario es la conversación. Conversación es porque es charladito, o sea, es más que cuéntame, es dime la historia, o sea, dime eso que te está pasando, cuéntame más, o sea, por eso la conversación tiene que generar una empatía. Muchas veces los usuarios a veces ni te cuentan cosas, se le olvida, no están dispuestos, están ocupados, entonces van a levantar un requerimiento en el trabajo donde está el usuario se pierde, porque está en su día a día, están como ustedes ahorita algunos viendo clase. Por un lado están viendo clase, por el otro lado están en el trabajo. Y los entiendo, porque mientras está acá escuchando algo, hay alguien allá te está preguntando, vea, necesito tal cosa, ¿sí o no? Entonces no hay una... Eso nos pasa mucho, ojo con los requerimientos, cuando levantamos, ¿listo? Hay que tener buenas prácticas a la hora de levantar requerimientos. Las historias de usuario tienen unos modelos de representación, que es lo que ahorita quiero que hagamos una práctica ligera de esto. El modelo más básico es solamente deme el título de la historia, o sea, el contexto y el título de la historia. ¿De qué se trata la historia? Ya lo segundo es la descripción de la historia. Es, yo como usuario, ¿qué quiero hacer? Yo como usuario quiero entrar al edificio sin necesidad de llaves, por ejemplo. Eso es una historia. ¿Cómo es sin necesidad de llaves? Sí, yo no quiero que él me identifique completamente para entrar al edificio. Ok, entonces mira, título, quiero el acceso que me identifique, ¿sí? El título sería como el acceso al edificio, ¿verdad? Y la descripción, ¿qué sería? Yo como usuario, ¿cierto? Del edificio, quiero ingresar al edificio, quiero ingresar sin llaves al edificio para acceder a mi salón de clases o a mi oficina, etcétera, ¿ok? Entonces, el usuario ya te está describiendo la acción, te está describiendo el por qué y para qué, ¿ok? Cuando empezamos a hacer eso, ya podemos bocetear, ya podemos modelar, ya podemos crear cosas. En el modelo 4 ya lo hacemos de una vez con criterios de aceptación, o sea, ya lo tenemos cada vez más fino, más entendido, y eso va a permitir que tengamos unos criterios de aceptación. ¿Cómo esperas eso? Ah, pues que cuando yo me pare a 1 metro ya me esté identificando. Listo, pero que te identifique a ti, ¿qué tal si te secuestran y te ponen un arma para entrar al edificio? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ah, bueno, yo quisiera que me validara tal cosa, me validara lo otro. Ah, bueno, entonces empezamos a generar esos criterios, ¿ok? Según el escenario, el caso. Y ya el último, que es el muy detallado, es el modo 5. Esto va incluso con unos modelos de representación de eso se usa más en software, escritos en BDD, que es para modelado en desarrollo de software. ¿Ok? Ese BDD significa Behavior Driven Development. ¿Ok? Desarrollo dirigido por comportamiento. Y ya es un tema para desarrollo de software. Entonces, volviendo a esto, el modelo 1 sería así, los datos de la historia, el registro de la historia siempre se enumera. El modelo 2 ya es registro de los datos personales como posible arrendatario, deseo, quiero, necesito. Esta es la historia que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a escribir historias. Entonces se coloca el título, se coloca el cómo, deseo, quiero, necesito, para. Esa es la estructura que nos propone. Es una estructura interesante porque esta conversación empieza a ser aún más interesante cuando el usuario te dice de esta forma. ¿Ok? Entonces las historias las empezamos a ver como quiero, quién, como quiero, quién. ¿Quién es el cómo? Entonces, ¿quién es el que está pidiendo ese cómo? Entonces, como usuario, como cliente, como sponsor, como
como cliente, cliente 2, bueno, etcétera. ¿Listo? Deseo tal cosa para tal cosa. Y ya el prototipado, podemos hacer bocetos, dibujos, imágenes, maquetas, lo que sea, lo que te ocurra que represente gráficamente o visualmente o de alguna forma la data o cómo se almacena. Y este sería el modo 4, que ya es mucho más específico, mucho más elaborado. ¿Listo? Que se representan los datos, y finalmente ya el modo 5, que es con boceto y todo, o sea, es mucho más detallado. Les voy a dar un ejemplo. Denme un segundito. Mira acá mis apuntes. A ver. Mira, este es un ejemplo ya obviamente sacado en un sistema de historias de usuario. ¿Listo? Ok, ya se los muestro. Pues miren, aquí está, visualizar opción de la aplicación para mobile. Esto está hecho obviamente en una plataforma llamada Jira, pero pues independiente de la plataforma es como se coloca. Entonces, definición, como agente o evaluador, quiero visualizar una opción de la aplicación en la aplicación para móvil, para poder consultarla y gestionarla, ¿ok? Y el detalle, entonces aquí ya empieza todo el detalle de qué es lo que se requiere en esta historia. Y ya esto más sofisticado, aquí es cuando ya tenemos toda la cadena de desarrollo, pues ya pedimos la definición ready de esta historia. ¿Cuándo sé que está lista la historia? ¿Cuándo sé que está ya preparada para ser desarrollada? ¿Cómo valido? Es cómo se entrega, cómo se hace el delivery a la operación, y luego cómo hago definition of done, o sea, cómo sé que también está desarrollada, bien desarrollada. ¿Cómo garantizo esa calidad de definition of done, la definición de hecho? ¿Ok? Y aquí vienen los criterios de aceptación de cada uno de los componentes de la historia. ¿Listo? De esa historia. Y así mismo funciona. Esto es un nivel de detalle casi que modo 4. Modo 4, sí, modo 4. Donde así es que nosotros, por ejemplo, salimos a hacer contratación de proveedores, o así mismo también nos contratan como clientes. Entonces una empresa dice, le hace todo el levantamiento, tiene los proveedores, hace todo el proceso de levantamiento del alcance o de lo que quieren contratar, nos contratan como células ágiles. Entonces dicen, ok, tenemos estas 100 historias y necesitamos una célula ágil para 100 historias. Ok, analizamos las historias, entendemos si en realidad están bien hechas, porque ojo, esto no me da garantía de que estén bien hechas. O sea, en realidad uno también tiene que, ya como fábrica, uno tiene que entrar a analizarlas. El Product Owner de acá entra a analizar bien las historias si en realidad están claras para levantar, para poderlas estimar. Y de ahí ya se contrata la célula por tiempo, por meses, para que desarrolle este proceso y este software, esta solución. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay preguntas? No, señor. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ok, entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, miremos ahora el concepto del User Story Map. Este concepto nos permite entender la navegación del usuario, cómo los usuarios navegan su historia. Espérate a ver. Listo. Ok, entonces, lo que hacemos en User Story Mapping es, voy a dar un ejemplo ahorita. Primero explico esto y yo luego doy el ejemplo, ¿vale? Para que ahorita lo hacemos en grupo y hacemos un levantamiento de requerimientos para poder llenar el backlog. Entonces, User Story Mapping lo que nos ayuda es a mapear la experiencia de usuario en una situación.
en una situación o sistema que se esté desarrollando. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es mapeamos lo relevante, las actividades más macro que hace el usuario. ¿Ok? Entonces, si fuese un sistema... Bueno, ahorita más bien les doy el ejemplo y con esto les muestro. Entonces acá se coloca lo más relevante macro de la historia. Normalmente esto se le llaman épicas, porque son las que encierran lo que hace el sistema, cada una de ellas. Luego lo que hacemos es degregar. Entonces noten que esto es como la AWS, el sentido es muy similar porque estamos desagregando, estamos haciendo lo mismo que hace la AWS. Es desde lo macro, empiezo a sacar, a descomponer. Entonces, en este caso, lo que hacemos es de esas historias, sacamos otras actividades de esos flujos de trabajo que estamos desarrollando para entender más el proceso hacia adentro, ¿ok? Y así seguimos la actividad, seguimos desagregando historias. Cuando ya estamos acá y desagregamos las historias, lo que hacemos es que cada actividad o historia grande están en historias hijas que lo componen. Entonces, ya tenemos un poco de lo que hace cada elemento de estas épicas. Ya entendemos lo que hace cada elemento de estas épicas. Aquí los usuarios participan en esto. La ventaja es que esto también es un mapping como la AWS. Entonces los usuarios también aportan, dan sus historias, etcétera. Lo vamos colocando allí. Vamos mapeando para ir afinando un poco que la historia no se repitan, etcétera. ¿Listo? Y cuando ya las tenemos todas, o ya tenemos un gran avance en las historias, es donde empezamos con el equipo de desarrollo, a entender funcionalidad de negocio, a darle prioridad por funcionalidad de negocio. Entonces decimos, ok, si tuviéramos que escoger qué es lo primero que debemos de entregar, que sea funcional y que resuelva el negocio, ¿cuáles de estas historias serían las que deberían de ir de primero? Entonces, pues para nosotros esencialmente tiene que tener esto y esto y esto. Entonces, esas de primera son las que normalmente nos marcan para desarrollar como las que entregan más valor, porque son las que funcionalmente tienen que ir en ese proceso de entrega, ¿ok? Ya después las segundas, ¿cuál sería una segunda versión que podemos entregar el otro incremento y cuál podría ser una tercera que se entrega el incremento? ¿Ves? Entonces lo que hemos hecho aquí, esto es un planning. Esto que estamos haciendo así, aquí ya es un planning de las fases de release. Cada release puede ser 2, 3 sprint o 4 sprint, ¿ok? Cada release. Entonces aquí estoy haciendo una planeación de cómo se va a desarrollar mi proyecto en función al valor de las entregas. Esos release son entregas, ¿ok? En función al valor de las entregas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, no. ¿Estamos bien? Listo. Listo, chicos. Bueno. Eso indica que todo esto se está entendiendo facilito. Está bien. Entonces, pues vamos a intentar hacer cómo nos va con las historias, como práctica, para que ustedes sepan cómo funciona más esto. Esto tiene mucho más. Así se ve una historia, por ejemplo. Esta es la historia del User Story Mapping de lo que sería crear un inbox, un emailing, un mail, ¿cierto? Un mail de correo electrónico. ¿Cuáles serían esas épicas? Entonces, tomemos los temas o los macroprocesos. Serían organizar el email, manejar el calendario y manejar contactos, ¿cierto? Entonces, los backbone que se convierten en esas épicas son entregas. Las épicas en realidad son entregas, son hitos. ¿Sí? Si hacemos como un símil, se podría decir estos son los hitos. ¿Sí? No, a diferencia, pues hago un símil, pero no es que sea netamente igual, ¿no? Concepto de hitos en el modelo predictivo yo no me lleno de hitos, ¿ok? Porque allá se funciona más con hitos de mayor valor. Aquí es más funcional.
pero acá también los podemos ver como si fueran hitos funcionales, ese backbone, se llaman épicas. Estas verdes, que son más fluorescentes, son épicas. Ya después de la épica es qué funcionalidades tenemos que tener, para resolver esa épica, que genere ese incremento de la épica. Entonces vienen estos otros, y los colores no es que estén, los colores significa que ya se depuró, pero en realidad todos los usuarios empiezan a colocar ideas, cosas, y empezamos nosotros, el Product Owner, a depurar ese levantamiento de requerimientos, ese levantamiento de historias, para entender cuáles son las que sí van y cuáles no, cuáles se repiten, porque también se repite mucho, que se depura, se hace una afinidad aquí. Entonces, cuando ya se tiene la afinidad, es que ya preguntamos el tema de valor. ¿Cuál es la que genera mayor valor para ti? ¿Cuál resuelve la necesidad de manera más ágil, más ligera? Entonces, en este caso, las azules vienen siendo el primer release, las como color piel vienen siendo el segundo y amarillas vienen siendo el tercero. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe, qué pena. Yo tuve como un momento como de confusión. Decías que el que era verde fluorescente apuntaba más a las épicas. Estas son épicas, sí. Las verdes son épicas, Acá le llaman backbone, son épicas. Ok, ok. Entonces, este de organizar email se compone de 2 épicas o cómo lo puedo entender ahí. Organizar email, sí, son 2 épicas. Manejar email son 3 épicas. Manejar Ah, ok. calendario. Así. Listo. Totalmente de acuerdo. A ver, es que estoy mirando acá, a ver. Ah, ok. Listo. Bueno, chicos, hasta allí estamos claros en esto. Entonces, voy a prepararles aquí una sesión en Canva. ¿Listo? Me dan un momentico, miro para prepararles la sesión, donde vamos a tener unos casos. Yo creo que vamos a hacerla en el mismo link que teníamos y la vamos a hacer acá hacia un lado. ¿Listo? Pero con diferentes grupos. Vamos a crear 3 grupos. Aquí. Este que es nuestro salón de nuestro mural. ¿Listo? Entonces, ya les comparto el link. Comparto el link. Por favor, compartir en el link. Laura también, si no lo tienen, compártelo al WhatsApp. Este es el link de mural para que empiecen a ingresar y ya les coloco entonces los casos y la actividad para que hagamos. ¿Listo? Arica, estamos en una tarea, yo no estoy aquí. Profe, qué pena, es que estoy todo acá discutiendo el tema de... Bueno, Todo bien, todo bien. muñequita, Listo, entonces, espérate, ya les coloco acá. A ver, aquí la tarea.
Sí, todo está conectado. Profe, mire que yo no pude ingresar a esa plataforma. Así fue la otra vez. ¿Desde el celular o desde dónde? Desde el celular. ¿Qué celular tienes? Porque tiene que ser con Chrome. Eso no lo deja con con el de Apple no deja, ni con el de Microsoft creo que tampoco deja. No, no me deja. La otra vez tampoco me dejó. Es que estoy desde el teléfono porque no estoy en la casa. Tengo que llegar a la casa. ¿Pero estás con Android o eso es Apple? Sí, Android. En Android sí te deja, pero desde Chrome. Ábrelo con Chrome. Voy a intentarlo. ¿Qué tiene que llegar temprano? Chica, aquí estoy creando un tablerito. Está viendo qué pena que llegué un poco tarde. Aquí estoy creando el tablero para el ejercicio de User Story Mapping. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer acá, ustedes lo pueden dibujar. Buenas. ¿Con quién Arriba, estoy? arriba colocan las épicas. Todavía, ya les digo ahorita cómo quedan los grupos. ¿Listo? Arriba colocan las épicas. Ya les coloco el ejemplo, el que les mostré. O hay varios ejemplos que les puedo colocar. Un segundo. La idea es que quede, a ver. ¿Cómo? Ese es el ejemplo. Y pueden ver un ejemplo. Pero ya les pongo el caso. Ya lo estoy organizando. No lo tenía aquí, entonces estoy organizando el caso. ¿Listo? A ver. Listo, para el caso 1, ya les coloco el caso. Listo, caso 1. Aquí está. Este color está como bonito. Este. Ya les coloco. Caso 2. Espérate, caso 2 es este. Listo. Y para el caso 3. Esperen, no muevan el tablerito, ya se los bloqueo para que no vayan a... Eso es, listo. Y ya les organizo los grupos. Listo. A ver.
Listo, vamos creando el grupo. Esperen, ya les coloco. Son 3 grupos. Los grupos quedaron así, chicos. Andrés, Ian, Yese, Mayerly y Vargas. Grupo 2, Joan Moreno, hasta 2 veces, Joan. Sí, profe, es que tuve que entrar por el computador porque el celular no me dejaba abrir la aplicación. Bueno, está Joan. Profe, yo también estoy 2 veces. Por lo mismo. ¿Quién está 2 veces? ¿Ian? Ah, ok. Entonces no, ya no muevo al 3. Listo. Entonces sería Andrés, Jesse, Mayerly, Vargas. El grupo 2 sería Joan, Jorge y Laura. ¿Listo? Y grupo 3 sería Jan, José, Michael y Jessica. ¿Listo? Y aquí ya les coloco el caso. Caso 3, ¿ok? La idea es que ustedes mapeen las historias de usuario, chicos. Pero voy a dar, sí, para esto sí, con más o menos unos 20 minutos. Vamos a dar primero unos 20 para que primero hagan el planteamiento, de ahí chequeamos y luego doy otros 10, ¿listo? Entonces, Profe, cada... pero una pregunta. ¿Cuántas entregas o líneas hacia abajo de entregas deben ser? No, es que no importa. Ya ustedes plantean mapean la historia de usuario. Por eso el ejemplo no significa que tiene que ser igual a este número de listas. Chao. Plantean la funcionalidad, que de hecho ya les estoy adelantando aquí parte de la tarea se la estoy. Y lo que hacen es plantear, ¿qué me interesa el planteamiento de la historia? Primero Candoni, no baja más, tranquila, no hay nervios. No hay nervios. Sí, no, la mandé bloqueada, ¿sabes que está bloqueada? Mira ella, no, güey, pucha, tranquila. Jefe, ya. A ver, ¿a quién silenciamos? Chicos, atención. Primero que quede en este nivel las historias. Eso es lo que yo espero en estos 15 minutos. Creo que voy a dar 15 mejor. 15, ¿listo? Que queden así. Primero, ustedes navegan la historia. Pero luego me interesa que hagamos la historia ya como debe ser. Es cómo quiero para. Cómo quiero para. El modelo de historia, cómo quiero para, es el modelo con criterios de aceptación. De ahí vamos a elegir por lo menos unas 3, 4 historias, porque esto toma tiempo. Y vamos a hacerlas con el modelo cómo quiero para. Un segundito, ya les copio el modelo. Con criterios de aceptación, vamos a llegar al modelo 3, modelo 4. Este es el modelo 4. Espérate un segundito, yo lo coloco acá. El objetivo es no todas, porque... Un segundo. A ver. Ahí está. La idea es, vamos a escoger luego siquiera unas 3 historias y le hacemos el modelo 4. Porque si le hacemos a todo esto, aquí nos da toda la noche. ¿Listo? Entonces, primero el mapeo, ese sí lo quiero completo para que entiendan la funcionalidad y los release. ¿Cómo plantearían los release? Ese es el primer objetivo. Plantear los release. Y ya luego que nos veamos otra vez, escogemos unas 3 historias y le hacemos este modelo, que es el modelo de historias de usuario con la conversación. ¿Estamos claros? ¿Listo? Bueno, se fue. Listo, chicos, se fue. ¿Listo, chicos? ¿Cómo van? Hola, Jesse. Yo, profesor. ¿Ya la mayoría está en casa o van en camino o qué?
¿Cómo estamos? No, yo con este Profe, aguacero apenas. Profe, apenas voy. profe, yo le tengo que pedir un permiso porque el hijo mayor mío está cumpliendo año hoy y vamos a salir a comer porque él estudia y apenas viene llegando yo. No hay problema, lo importante es que aquí somos 15, puede enviar por Rappi, no hay problema. Sí, sí, viene. Entonces, profe, sí les pido excusa porque ya ahora en 10 minutos salgo yo. No, no hay. 10.000 pesos para Choco. Son 5, sí, obvio. Tiene que poner por 5 lo si menos quiere 5.000. salir. Para eso, 5 sí que sí, 5. Sí, 5.000 si quiere Tiene salir, si que no, nada, yo me quedo ahí hasta las 9. Le cobramos 5.000. para eso quería Así, clases, para eso quería así, clases presenciales los jueves, para pedir permiso. así estamos. Claro. Yo me Así quedo estamos, allí, Laurita. yo me quedo allí conectado hasta las 9. ¿Por qué más alegó que los jueves presencial, profe? Y siempre pide permiso, para irse a partido o irse a algo. No quiero hablar con Michael. Michael, ¿por qué opinas? ¿Por qué opinas? El que más estaba diciendo, no, presencial, idea. ¿Cómo es la vida? Vea. Bueno, a las 7 eso- en la cancha, de Jesse. eso se trata la vida. ¿Listo? Listo, Permiso, acuerdo. que esté muy bien. Listo, son Feliz 5.000, tarde. Jesse. Son 5.000. No, yo no, profe. No, eso no- Todo, eso- todo dicen que son 5, todo dice que son 5. Sí, 5.000, Sí. 5. 5, Sí. 1. Jorge, solamente. ¿Quién más dice 5? Yo digo que son 5. Víctor también Yo 5. también, y Andrés. Cuatro. Yo también, yo Andrés, también, yo también, yo también. 5. Eso, ¿quién más? Levanta Yo la también. mano. Pague, hombre, de estar hablando tanto, pague. Yo también, primo. Ahí habló Jessica. No, ahí no hubo mayoría, papi. La mitad más 1. ¿Cómo que no? Si estamos todos. No, señor. Listo, Ay, pues. no, Jesse, eso no es debatible, ya 5.000. Listo, pues. Hágale, que estén bien. Chao. Feliz tarde. Dios lo bendiga. Pero no peleen, ¿no? Mañana arreglan. Bueno, chicos. Ni siquiera quitó el micrófono. Ya. Bueno, vamos a revisar y ya les cuento, ¿listo? Oye, no hemos hecho break, después de esta hacemos una parada técnica. Bueno, revisemos un poquito grupo 1, a ver cómo les fue. Por acá alcanzaron a hacer. Profe, pues nosotros estábamos para poder hacer la actividad, esa que colocaste en los criterios, pues estábamos terminando las tareas. Pero ya habíamos arrancado a hacer la otra, profe. Ya, sí, las azules íbamos a poner los criterios. Entonces miremos el grupo 2. Grupo 2. Miren, todo esto tiene que ser un product owner y bien hecho. Porque es que la lista, a diferencia de la AWS se crea y luego se hace la descripción de la AWS, ¿se acuerdan? El diccionario, ¿cierto? En cambio acá se crea el mapping y luego se hace la historia y se detalla mejor la historia, ¿no? Se llega a ese nivel de detalle. Entonces veamos acá el grupo acá del proyecto de gestión de tareas para un equipo de desarrollo. Entonces ellos obviamente asumieron que es un equipo de desarrollo con Scrum. Entonces aquí dice que como funcional técnico, o sea, el técnico, compra seguimiento como funcional técnico, compra seguimiento. O sea, hay varios. Ojo. Sí, sería como una lista. ¿Qué es funcional en una compra? Ok, pero hay que entender también, hay que tener cuidado porque a veces la historia de usuario, por dar un ejemplo en el del cine, la historia de usuario de un señor de, no sé, de 60 años es diferente a la de un chico de 22. Pues, si en eso cambia algo la funcionalidad o cambia algo la experiencia, entonces cambia, ¿cierto? También podría ser interesante, ¿ok? A veces por eso se analiza también según el perfil. A veces no se generaliza tanto y se puede llegar a detalles para encontrar encontrar innovación. Deseo, quiero, necesito definir una característica de la tarea. Este es el tipo de tarea, ok, define una característica para definir a qué fase, proceso o tarea se está creando la tarea. Entonces, para definir la fase en el proceso de que se está creando la... Pero entonces, a ver, definir una característica de la tarea. No, aquí hay dos, aquí en realidad hay dos
Aquí es donde empezamos a hacer algo que se llama el INVETS. Ahorita les voy a explicar más del INVETS para que de lo que opinemos. El INVETS lo que nos hace es evaluar los criterios para evaluar mejor una historia de usuario. Porque esto nos puede quedar así, si nos queda así y pasa a desarrollo, el desarrollador puede que él no entendió o entendió algo diferente e hizo otra cosa. O sea, por eso es importante que las historias de usuario queden muy bien definidas, porque de allí para adelante, una vez se defina como ready y esté listo para un sprint, el sprint va a hacer lo que tenga que hacer. Y ahí le estoy haciendo perder tiempo al equipo de desarrollo. Recuerden que un equipo de desarrollo, hoy por hoy, un equipo de desarrollo, sumamos de 5 personas, puede costar perfectamente 50 millones de pesos. ¿Listo? Mensual. Lo que significa que me cuesta más o menos que unos 15 millones, 16 millones, algo semanal. Semanal, 16 millones. Y si yo les pido requerimientos que van a tener que repetir o van a tener que volver a afinar o lo que sea, perdí 16 millones. ¿Me explico? Porque es una cadena de producción. Entonces, eso es lo que hay que entender como gerente. Por eso el gerente de proyectos que se convierte en Pro Owner gana más. Ese personal le pagan 8, 10 millones, 12 millones, puede estar más o menos bien pago. Y si se vuelve un Agile Coach o un Product Manager, por ejemplo, un Product Manager, pues, ya lo vieron, gana muchísimo más. Pero es porque está en esa eficiencia de la producción. ¿Ok? Entonces va a ganar, va a ahorrar, va a optimizar, va a rendir más y eso hace que el negocio pues también rinda más. ¿Vale? Entonces, aquí en realidad hay como 2 definiciones. Allí la característica está interesante, pero cuando dice que tiene que ver la característica con la fase, es como si me estuvieran hablando de 2 características o 2 funcionalidades que pueden ser distintas bajo esa misma historia. Aquí es donde ya empezamos a sospechar de la historia de usuario. Entonces, lo más probable es que esto quede definido en 2 historias. Unas para definir las características y otras para definir la fase en el cual lo va a asignar esa tarea. ¿Me explico? ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces habría que corregir esa historia para que quede bien. Pero listo, esta es la idea del ejercicio, que ustedes vayan entendiendo e interiorizando las historias de usuario. Definir responsabilidades, como Scrum Master necesita conocer y dar a conocer. Bueno, aquí hay 2 acciones. Cuando hay un I es sospechoso. Eso también me lo da el modelo INVETS. El I es sospechoso. Cuando hay un I, me está diciendo, ok, es que dice conocer y dar a conocer, pero en realidad son 2 acciones distintas. Habría que ver todo el personal asignado para la realización de la tarea. Como Scrum Master necesita conocer y dar, o es una consulta o es una asignación. Entonces, ahí ya me puede dar 2 funcionalidades. ¿Sí? Ahí ya me da, lo más probable es que me dé, porque una cosa conocer es como consultar. Yo entro y miro la lista y miro qué tareas están asignadas. Y otra cosa es dar a conocer el personal, es compartir o no sé qué es lo que quieren decir allí. Puede ser otra funcionalidad, ¿ves? Ahí hay que o aclararlo o en realidad sería otra historia. Para poder llevar un seguimiento de la tarea y rendimiento del personal. Para poder llevar seguimiento de la tarea y rendimiento del personal. Podría dejarse así, sí. Deseo, pero para, listo. O sea que ahí posiblemente también se divida y sean 2 historias. Y la tercera, notificación de cierre de tarea. Como responsable de la tarea, enviará una notificación mediante una ruta de comunicación definida. Necesidad requiere dar aviso al momento de la finalización de una tarea. Eso está mejor. Y lograr que el equipo esté enterado del avance y el estado de las actividades. Ok. Muy bien. ¿Y los criterios? Muy bien. Entonces, habría que hacer los criterios. Pero entonces, ¿qué les sugiero? Que las organicen, porque no nos pueden quedar así. Ahí ya se dividen en dos tareas. Entonces sería organizarlas, hacer la organización. Ahorita ya les explico más,
Vamos a mirar los otros compañeros, ahorita les explico para que hagamos esa final. Y el grupo 3, chicos, la hicieron por acá, muy bien. Grupo 3. Definición de métodos de pago, muy bien. Como estudiante o padre, en realidad el estudiante no paga, ¿verdad? O sí paga. Es un colegio, ¿no? Entonces, Está en 11, décimo. pero No, profe, no. Ahí fue un error, ahí fue un error. tendría tarjeta, habría que ver si ellos pueden. En realidad es el padre del acudiente por legalidad, por ser mayor de edad o lo que sea, que creo que paga, ¿no? Que obviamente es con el código del estudiante, que es diferente. El que paga es el padre, pero con código del estudiante. Saber cómo voy a pagar, saber cómo va a pagar la matrícula o métodos pagos disponibles. El contrato lo firma el padre. Exacto. Y el que paga es con el, así sea el hijo que le haga el favor, pero en realidad tiene que ser con la cuenta del estudiante, pero los datos del padre. De todas maneras, ¿qué pasa allí? Él dice saber cómo voy a pagar. Habría que describirlo mejor. ¿Están de acuerdo? Porque saber cómo voy a pagar, eso solo lo sabe usted. Es diferente a decir, desea seleccionar un método de pago. Listo, profe. Pero sí me entienden, ¿no? El lenguaje. Entonces noten que el lenguaje aquí es muy importante. Porque usted le pasa es un desarrollador, el desarrollador puede asumir muchas cosas. Puede asumir, puede que lo entienda, puede que no lo entienda y haga una cosa. Vea, todo el tiempo esto pasa, no te imaginas. Cuando ustedes tienen este tipo de cosas, y seguramente les ha pasado, ustedes hacen requerimientos, lo ponen a otro a hacer y a veces el otro no entiende. Por eso se hace la WS, se hace estas cosas para aclarar alcance, para aclarar funcionalidad, para entender bien qué es lo que hay que hacer y mitigar el riesgo de que pueda divagar o generar cosas que no son los entregables adecuados. Dice, ok, para pagar la matrícula del estudiante, perfecto. O sea, sí, para pagar la pensión, la matrícula, etcétera. Ok, muy bien. Ahí sería aclarar esa parte. Luego los criterios, muy bien, se requiere completar los campos. Usuario debe crear la cuenta. Usuario con base de datos actualizada en la página debe completar los datos del campo. Confirmar por SM o email de realizar el pago. Ok. A veces los criterios se convierten en otras historias. Otra historia del usuario. Entonces, pues se pueden convertir en otras o funcionalidades o otros requerimientos. Entonces, esos criterios, por eso es importante que los hagamos, porque de ahí salen cantidad de condiciones que son requerimientos que los pueden hacer. Chicos, yo he hablado de funcional y no funcional. ¿Es claro cuando un requerimiento es funcional y no funcional? Eso es general, para predictivo en general. ¿Cuándo un requerimiento es funcional y cuándo no es funcional? No, profe, si nos puede volver a aportar allí esos conceptos, pues yo no. ¿Quién me dice? ¿Funcional es qué y por qué no funcional es qué? Yo creo que lo deben de saber, porque si vieron alcance, si vieron WS, por ejemplo, es claro. ¿Alguien más? Es que quiero a ver qué tanto saben allí. ¿Quién me dice? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es funcional? Funcional es como los procesos que un usuario o una persona con el aplicativo lo que se está haciendo genera, es decir, un botón de una lista, un de acá, son pasos paso a paso de lo que genera un usuario en el proceso. Y no funcional ya va hacia lo que va por debajo, que es lo más lo técnico, a lo que ya se genera por especificaciones técnicas de cómo debería funcionar ese proceso que está generando el usuario. Ok. Un poquito casi, te voy a corregir algo allí porque
No solamente, si es cierto, puede ser el botón. Dar un ejemplo acá, ¿cierto? Uy, ¿cómo se quita esto? Eso es lo que hace un usuario. ¿Cómo se quita esto? Voy a suponer que aquí yo doy clic. ¿Listo? Eso. Entonces, funcionalidad es lo que requiere el usuario que le genera ese valor o esa necesidad o le cubre esa necesidad. Eso es lo funcional. Y eso puede dar el caso de que sea un botón, que sea algo que le permita. Por ejemplo, funcionalidad. Una funcionalidad es que yo como usuario pueda escoger la fecha que quiero ver mi película. ¿Sí escuchan? Yo como usuario quiero escoger la fecha de la película. Entonces, aquí esto me genera varias historias. Noten aquí que aquí me está generando varias historias, ¿ok? Entonces, la funcionalidad es que como usuario quiero seleccionar la fecha de la película. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Qué es lo no funcional? Lo no funcional puede ser un botón. Lo no funcional puede ser un calendario. Y bueno, aquí no sé qué más hay. Pero mire, aquí, no funcional. Una lista de la semana. Lista de la semana actual. ¿Sí? Eso es no funcional. Pero es parte del requerimiento. Es parte del requerimiento. Doy otro ejemplo antes de volver acá para que me entiendan. Requerimiento funcional de una casa. Pues funcional es que tenga por lo menos un cuarto, tenga los servicios públicos, tenga un techo, tenga obviamente los muros, ¿sí? No funcional, que sea de color blanco, que sea de panel yeso, que sea de cemento, que el techo tenga no sé qué, que sea con estructura metálica. ¿Me están entendiendo? Funcional, que tenga techo. No funcional, que sea de estructura metálica, de tal color, de tal calidad, etc. Y todo eso es un solo requisito o un requisito bien hecho. O sea que las dos van. Siempre van. Las dos siempre van. Lo funcional, que es el propósito de lo que debe hacer el sistema, y lo no funcional son aquellas características de garantía, seguridad, de continuidad, de disponibilidad, de accesorio, etcétera, que debe tener para que eso funcione. Más ejemplos. ¿Cuál es la funcionalidad de una bicicleta? Eso es fácil. La funcionalidad de una bicicleta, ¿cuál es? Transportar, ¿no? Sí. ¿Qué más? Y puede ser uno, puede ser de dos. Bueno, el tema de dos personas podría llegar a ser funcional. Sí, podría llegar a ser funcional, ¿no? Requiere una bicicleta que transporte dos personas. Ok, es funcional. Sí, el tema es cómo. Sí, no sé, puede ser que una persona va el pedal y el otro va al lado, o sea que las dos van en línea. Y si me explico, lo no funcional empieza a tener esas características que hacen que empiece a ser único el producto. ¿Listo? No funcional, que sea aluminio, que la rueda sea de 29 o de 26, no sé qué, de lo que son los diámetros de la rueda, que los cambios, que si tiene cambios, que no tiene cambios, que tenga funcional, que tenga frenos. Eso es funcional. Pero que sean de compresión, no sé qué, o de pasta, no sé cómo sean los frenos, eso ya es no funcional. ¿Cómo? Ya no sabemos, pues pueden haber más. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien? Entonces vuelvo acá para finalizar esto. Entonces mire que
me dan las dos opciones. Entonces, mire que el requerimiento es seleccionar, la funcionalidad del requerimiento es seleccionar la fecha que quiero ir a cine. Pero lo no funcional es que puede ser una lista de la semana. Entonces, qué chévere, porque mira que me sale a partir de hoy, 5 días después. Eso es no funcional, pero es parte de, mira que es parte del entregable. También que pueda seleccionar por fecha, porque a lo mejor no quiero esta semana, sino que quiero tal día especial, que el cumpleaños. Jessy va a llevar a cine el cumpleaños a comer pizza al chico, está cumpliendo años, entonces lo seleccionó con tiempo y ¿ves? Y eso es solo este requerimiento, el tema de quiero seleccionar la fecha de la película. Entonces, habían 4 y pueden haber más formas de resolverlo, con botón, con calendario, con lista, y no sé con qué más, o sea, se pueden haber más, ¿ok? Y son características no funcionales de este requerimiento. Y esto es una historia de usuario. ¿Sí es claro? Esto también funciona para WS, por supuesto. En WS tengo que tener claridad de cómo organizar una WS, cómo hacerla bien, cómo netamente hacia la funcionalidad y que en la descripción de la WS yo escribo también lo no funcional, cómo debe ir eso no funcional. ¿Sí es claro, chicos? Créanme que esto es valiosísimo porque es lo que más yo noto en los proyectos. Lo que más yo noto en los proyectos. Hablando de eso, bueno, si me llega a salir, ya estoy cotizando unos proyectos que apenas están moviendo algunos temas en tema de consultoría para formular, para ayudar a formular unos proyectos o guiarlos en la formulación de los proyectos. Esta organización ya tiene parte de la metodología, pero posiblemente necesitemos, si alguien quiere como voluntario estar allí en el proyecto, obviamente no podré meterlos a todos y solo será en el momento que salgan, ¿no? Puede que salgan en 1 mes o en 2 meses. Pues vemos la oportunidad de pronto 1 o 2 que podamos meter como voluntarios al proyecto para que me ayuden a estar allí en algunas sesiones de cómo se formulan sus proyectos, cómo se guían, cómo se planean y sobre todo en ambientes híbridos. Vamos a intentar hacer algo como sensibilizar en lo híbrido para explicar a la gente cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces me hacen saber quiénes y allí ya con el tiempo, cuando se dé, pues ya miramos la disponibilidad y todo, en qué momento se puede hacer, ¿vale? Si les parece. Eso es sería como para que ganaran algo de experiencia o vieran cómo se hace en un mundo real. ¿Listo? Estoy esperando es que obviamente me confirmen contrato y todo lo demás, que tenga ya como el hecho, que ya esté súper conectado y chévere poder apoyarles a algunos de ustedes, ¿vale? Bueno, entonces, ¿es claro esto? ¿Esto que estamos haciendo aquí es claro? Sí, profe. ¿Listo? ¿Chévere o no? ¿Cómo les ha parecido el Sí, tema? señor. Esto es teso, el Product Owner imagínate, tiene que volverse experto en el tema y tiene que ser en stakeholders, en manejo, en innovación, o sea, utiliza muchas herramientas para llegar a esta funcionalidad. Ese es el éxito de un buen Product Owner, que puede ser perfectamente, ustedes como especialistas, Project Manager, son mucho más amplios, tienen mucho más conceptos para ser un buen Product Owner, ¿ok? Y analicen, un Product Owner gana bien. Si tiene este tipo de experiencia, es perfecto, que está haciendo un buen backlog. Todo esto que va allí va al backlog. O sea, el backlog es esta lista como la que yo le mostré. Es todo lo que va en el backlog. Lo de... Esta que se las mostré va en el backlog, chicos. Este es el backlog. Entonces, mire todo eso para llegar a empezar a hacer esta descripción más detallada, donde se cómo quiero para, se define bien, se estructura. Y eso que esta también tiene errores. O sea, esto podemos hacerlo como caso y analizar el caso y ver que en realidad también tiene algo de errores. O sea, si, esto lo puede levantar un Product Owner, pero cuando ya sale a contratar para ser desarrollado, el Product Owner de la casa de software tiene que validar esto y volverlo más fino, depurarlo y volverlo aún más fino, ¿vale? Porque es lo que va a desarrollar con el equipo. Entonces, el compromiso de él es hacer lo mejor posible esa idea funcional de cómo va a quedar
Buenísimo. El Product Owner puede llegar hasta hacer una imagen, un mockup, ayudar con los usuarios a hacer un mockup de esto. Si yo le entrego esta imagen al desarrollador, el desarrollador ya no tiene cómo salirse de allí. Ya dice, yo ya sé hacer botones, yo ya sé hacer calendario, eso lo hago en un sprint, eso se hace en un sprint y eso lo hago en 3 horas, 4 horas. Buenísimo, porque hice un buen product backlog, ¿ok? Entonces cuando salió y se aprobó, fue tan bueno que el usuario ya, el desarrollador, perdón, hizo esta funcionalidad y perfecto, la gente lo aprobó porque los criterios de aceptación también ya estaban quizás diseñados, aprobados, entonces ya era más fácil desarrollarlo. Pero, ¿qué es lo que sucede en el mundo real cuando no se hacen todas estas buenas prácticas? El que lo levanta dijo, levantar, seleccionar calendario. Y no dijo cómo, dijo tener un calendario para seleccionar la fecha que quiera ir a cine. Y lo deja así abierto. Entonces, claro, el desarrollador que hace, genera un calendario, de pronto hace algo como esto, y en vez de hacerlo así, lo pega y lo quema, No sé si lo han visto, es más, vamos a ver otro, vamos a mirar otro cine. ¿Qué otro cine hay, chicos? Royal. El Royal, miremos el Royal, a ver, vamos a bajar a Royal Films. Es para donde fue Jesse. Vamos a ver qué tan bueno está en experiencia de usuario. Dice, ¿dónde estás? ¿Listo? Aquí, Cali, listo. Pues le falta un poquito más de UX. En realidad en diseño faltaría un poquito más. O sea, en realidad Cine Colombia creo que le han trabajado bastante. Listo, aquí ya entonces selecciono. Y sale lo mismo, pero mire que la experiencia, el diseño es distinto, pero noten que aquí por lo menos no me da, solo me da el calendario así, en infinito, pero no me permite el calendario como el de Cine Colombiano, no me da me da la lista de la semana. Entonces, ¿ves? Entonces, y eso lo puede interpretar un desarrollador. Entonces, el que lo interpretó lo dejó así, porque el Product Owner a lo mejor fue crear la lista de tantos días para que calendario y ya está. Solo hizo una funcionalidad y algo no funcional y ya está. Entonces, me parece que está más completo, está más chévere porque si uno no quisiera esta fecha, yo quiero otra fecha, yo quiero programar para un cumpleaños. Por cierto, chicos, cumpleaños el 19, así que celebramos el 18. No, nosotros terminamos ¿cuándo, chicos? ¿El 17 o el 18? 17. Celebramos el 17. 17 celebramos, ¿sí o no? Entonces... Bueno, profe. Voy a subir la cuota, profe. Vamos a ver. Jessica pone recto, profe, no se preocupe. Con eso nos alcanza para la comida, profe, y lo demás. Pues sí, que mirar, que mirar. En unas salidas, una vez se recogió tanto que fuimos pues les dio la gente por ir a comer primero y luego fuimos ¿cómo se llama? De plancha, eso de donde es plancha, que queda allí. La maldita primavera. Maldita primavera. La maldita primavera, sí, sabes, estuvimos allá y bueno, estuvo chévere la salida, muy sencillita y todo, y bueno. Otras veces hemos ido a la finca de alguien, que alguien, una vez una chica tenía una finca en Santander, hacia Santander de Quilichao, fuimos hasta allá el sábado y hizo un tremendo asado, eso sí te digo que se fajó, o sea, una cosa muy bacana de asado y bueno, y así hemos hecho, así que bueno, ahí ya saben. Ahí tenemos como, es un viernes, ¿no? 17, después de quincena, o sea que eso está bueno. Bueno, chicos, ¿hasta aquí me están entendiendo? La importancia del alcance y la definición de requerimientos. Señor. ¿Sí? ¿Y cómo la ven? ¿Bien? ¿Chévere? Esto se hace como es historia de usuarios precisamente para entender esa experiencia. Esto también se puede hacer en procesos. Yo también puedo hacer una historia de usuario para un proceso.
Por ejemplo, en caso del cine, esto es la plataforma digital, pero cuando la persona vaya al cine, en todo el proceso, por ejemplo, yo me acuerdo que diseñamos uno para pandemia, cuando la gente tenía que ir en distancia, tapabocas, que no sé qué, que para ir al cine, bueno, el proceso cambió allí un poquito y se hizo esa funcionalidad. Entonces, uno puede hacerlo también, porque es experiencia de usuario, parte de la experiencia de usuario. Entonces, bueno, aquí se tiene. Entonces, la idea es que, bueno, aquí miramos el otro, actualizar información de estudiante. Estudiante, necesito actualizar, tener los datos actualizados, sí, ok. Eso está bien, está claro. Y criterios, se requiere actualizar ciudad, campo, sí, los campos, perfecto. Muy bien, muy bien. Este está bien trabajado, habría que corregir como el primero. El tercero, la matrícula. Matrícula, deseo, necesito realizar proceso de matrícula, curso académico, registro académico, ok, cantidad de créditos máximos asignados para el grado de materia de requisitos, ok, cursos asignados, registro académico, registro académico. Este, por ejemplo, es una historia que tiende a ser grande, porque habla de todo un proceso de matrícula. Entonces, las historias, si notan, miren que las historias son pedazos de... Por ejemplo, aquí hay una historia, en este tema del calendario hay una historia, y que se desagrega en 3 funcionalidades, ¿ves? Acá hay otra historia, que es la selección del... es otra historia, ¿ves? Es la misma pantalla, entonces no la puedo dejar como una historia grande, tengo que desagregarla en cositas funcionales que se puedan hacer. Entonces aquí hay otra historia, la de seleccionar el sitio, ¿cierto? Eso, por eso está acá, que es proceso de matrícula. Entonces habría que entender mejor ese proceso porque se ve se ve grande, se ve casi como una épica. Entonces perfectamente puede ser una épica. Entonces, ¿qué es proceso de matrícula? Entonces tengo que definir otra vez el proceso en microprocesos para entender las funcionalidades y a lo mejor de aquí salen 3 o 4 historias o algo así. ¿Listo? Chicos, hacemos un break y volvemos para que sigamos otra explicación y luego hacemos parte del ejercicio y ya está. ¿Vale? Hacemos un break. Hagamos break cortos y salimos más temprano, ¿les parece? Estamos desarrollando buenas actividades. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces 10 minuticos de break como para que alcancemos que alcancen a ir, que calienten la olla y ya ahorita. Profe, 15 minuticos. Bueno, 15, son 7 y 8, nos vemos, ¿qué? ¿Y 25? Sí. 7 y 25, ¿vale? Listo.